El día de ayer llegó el primer lote de vacunas. ¿Cuál es la opinión que tiene Luis Solari, cómo se está manejando este tema? El de las vacunas Bueno, y en general el de la estrategia frente a la crisis del coronavirus. Bueno, lo de las vacunas está bien, ¿no? Se tendrían que mandar un contingente extraordinarísimo a Huánuco y no solamente vacunar a la gente que está en cuidado intensivo, sino a toda la gente que está atendiendo a los pacientes, sin excepción de ninguna clase, hasta el que barre el hospital. Y en Huánuco armar inmediatamente 1, 2, 3, los que haga falta, hospitales de campaña, esos modulares, y inmediatamente llevarte el oxígeno que se tenga, como lo acaba de decir el presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva. Las vacunas está bien, pero uno puede cambiar en el camino los programas, y ese es el problema que tenemos en el Ministerio. La norma dice una cosa, el reglamento dice otra, y son reglamentos que se pueden cambiar en 30 minutos con una resolución ministerial, como hicieron en Indonesia. Primero vacunaron a los jóvenes porque eran los que contagiaban a todo el mundo. Entonces, Huánuco es la prioridad porque se están muriendo peruanos por falta de aire peruano, y eso es un crimen, y eso necesita intervención inmediata del Ministerio Público. Lo que pasa es que el gobierno y el gabinete, el presidente Sagasti, por sus formas, quiere quedar bien con todo el mundo. Entonces, una cuarentena media y un poquito de aquí y un poquito de más allá, y todos contentos, economía, producción. Fíjese, nosotros la semana pasada hemos cubierto 2.011 camas de cuidado intensivo, y en la peor época, que fue el 14 de agosto, el pico de camas que tuvimos ocupadas, que ya era crisis, era 1.553. Y esta semana, ayer, domingo, la notificación es 2011. Y obviamente, como dice muy bien el doctor Valverde, en la época de baja, que fue entre fin de agosto y mediados de diciembre, en esos momentos nosotros teníamos que haber construido todo el aparato para recibir al virus. Ojo, que ya a fin de octubre se sabía que la segunda ola europea ya estaba en Brasil y en México. Nosotros necesitamos tener mínimo, en una situación, digamos, normal, 10 por cada 100.000 habitantes, o sea, 3.300 camas de cuidado intensivos. Eso es lo que necesitamos en una situación ordinaria. En una extraordinaria, el doctor Valverde podría decir más que yo. Pero el problema principal, señor Lucas y queridos oyentes y televidentes, es que en la peor etapa de la pandemia, nosotros tuvimos miles de positivos, y en la etapa de baja teníamos 10.000 semanal, 40.000 mensual. La semana pasada tuvimos 40.000 semanal, y esta semana que acaba de cerrar hemos tenido 48.000. ¿Qué significa? Que el gobierno y el Ministerio de Salud pretende detener la pandemia, o sea, bajar la pyme sin cerrar el caño. Por esa razón, la primera medida que tiene que hacer el gobierno, y lo siento mucho de no estar de acuerdo con algunas personas, es modificar la cuarentena a una cuarentena extrema, con ejército en las calles y radicalmente vigilancia a la cuarentena. Es decir, metemos un frenazo de poder a la cuarentena, comencemos a vacunar, y que el ministerio diga qué va a hacer con las otras 7 partes de la estrategia, 8 hoy día, porque es la vacuna, y son 8 componentes que tiene la estrategia, y ya el presidente dijo, solo la vacuna nos salvará del virus. Significa que él ha adoptado la posición del ministerio, que es la posición de hace rato, de que solo la vacuna y nada más que la vacuna. La consecuencia de eso es que se están muriendo peruanos sin aire. Pero lo que demostró, doctor Solari, la experiencia anterior, es que una cuarentena severa de total aislamiento, o sea, tiene dos dificultades. La primera, la obvia, que el 70% o más de peruanos vive al día. Es decir, que tú no le puedes pedir a la gente, enciérrate en tu casa, porque lo que le está diciendo es no comas. Entonces, ese es el primer problema. Es decir, una cuarentena de esta naturaleza tendría que ir de la mano con la garantía de la gente que va a recibir ayuda alimentaria, bonos o lo que fuera,
para poder Por sobrevivir supuesto, durante la cuarentena. Casualmente, pues, a ver, los sabios siguen. Yo he sido testigo auditivo de un alcalde que protestaba porque estaba repartiendo alimentos el día domingo, y como el día domingo no se podía circular en esa cuarentena, la policía le decomisó los alimentos y detuvo el reparto. Ahí tiene usted, por ejemplo, ese jefe policial no fue cambiado. Las alcaldías, las Fuerzas Armadas, la policía tienen logística suficiente de camiones para distribuir alimentos en las casas que más lo necesitan. Por lo menos es una cuarentena rígida en los sitios de extrema multiplicación del virus. O sea, cuéntenme usted cómo piensa detenerse el virus si la estación Naranjal en Lima es un desmadre todos los días y está el soldado con el fusil de guerra mirando, porque no puede hacer nada, porque es un montón de gente que trata de subir al bus, y yo ya lo dije una vez más, los sitios donde se está contaminando la gente, básicamente, digo, pues nosotros recibimos las llamadas de los pacientes, los familiares, es el trabajo y el transporte hacia el trabajo o del trabajo a la casa. Entonces, la segunda solución es dejar a los empleadores que con el Estado compren masivamente vacunas para que vacunen a sus trabajadores. Entonces yo los protejo a su familia, protejo a sus menores que no van a tener vacunas, protejo a los otros pasajeros del bus, protejo al centro de trabajo y protejo la economía. Es decir, yo sé que una cuarentena rígida crea problemas. Pero claro, pero yo le llamaba la atención, doctor Solari, le decía que hay dos problemas. El primero es de qué va a comer la gente, y ahí tiene que haber medidas, si se llegara a esa situación, que correspondan a las necesidades de la gente. Pero lo segundo es de qué nos sirve ir a una cuarentena súper estricta si cuando terminemos la cuarentena vamos a estar igual en términos del sistema de salud. Es decir, si seguimos con la crisis de oxígeno, de unidad de cuidados intensivos, si el primer nivel de atención no funciona como debería funcionar, si no se detectan los casos tempranamente y se atienden. Bueno, si el presidente toma la decisión, el gabinete, de hacer eso, y se quedan con el mismo equipo que nos ha llevado a este fracaso, es obvio que cuando terminen esos 15 días, la lluvia de virus seguirá afuera y nos volveremos a mojar. Entonces ahí ya es un tema de otro tipo, ¿no es cierto? Ya no es lo que hay que hacer. Claro, lo que hay que hacer, nosotros podemos decir lo que hay que hacer. La pregunta es si las personas que lo tienen que hacer tienen la capacidad para hacerlo. Y yo vuelvo a decir, como acaba de decir el doctor Valverde, ¿cómo es posible que no se dieron cuenta que estaban subiendo los casos de cuidado intensivo de 12% en agosto a 27% en diciembre? Que se desarmaran hospitales, que se cerraran camas sucias, etcétera, cuando ya en octubre, fines, se veía la explosión de casos en México y Brasil. Tampoco se tomaron medidas en el aeropuerto. Esas personas que han cometido esos errores, que le están pagando familias con muertos y enfermos, esas personas, lamentablemente, aunque falten 4 meses para el gobierno, mire, 4 meses para el gobierno, si seguimos a este ritmo de 1.300 muertos por semana, estamos hablando de casi 20.000 o 40.000 muertos con no registrados en estos meses. Es decir, sí, pues el presidente tiene que, vuelvo a decir, salir de su hipnosis anestésica o anestesia hipnótica y tomar decisiones. Tiene que entender que con el mismo equipo que cree que solo la vacuna van a tener al virus, esto se va a controlar. Y no es cierto. Uno se vacuna. O sea, tendría. Usted opina, Luis, que Pilar Macetti no puede seguir encargada o como responsable de la conducción de la guerra contra el coronavirus. Y el equipo que dirige. Ha estado, por ejemplo, el viceministro de establecimientos, ha estado con COVID. ¿Acaso ha salido en las noticias? No ha salido en las noticias. ¿Quién nombraron otro viceministro en esta situación? No sé a quién se lo encargaron para que haga su trabajo y el de ese viceministerio. Y la mitad de los trabajadores del viceministerio estaban con COVID, ¿no? Entonces, si una persona no puede tomar la decisión de renovar un equipo adentro de su propio ministerio, porque se están muriendo personas, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer el presidente? El presidente está
absurdamente defendiendo no a una persona, a un equipo de personas que no han tomado las precauciones que debieron tomar, que cometieron errores encima de que no tomaron precauciones y que ahora peruanos tienen que padecerlo muriendo y llorando en las puertas de los hospitales, y en mi teléfono me llaman personas por el oxígeno. ¿Bien? Entonces, yo estoy indignado. ¿Cómo no voy a estar indignado? Tengo que transmitir su indignación. A ver si usted ha escrito, Luis, dentro de su indignación, que es un error que el presidente sea el primero en vacunarse. ¿En qué país se vacuna primero el presidente? Primero se vacuna a un vulnerable o primero se vacuna una enfermera. ¿Han condecorado a las enfermeras y a los médicos fallecidos y a los policías? No. Entonces, por lo menos es como una condecoración. Una enfermera que, mire, yo conozco enfermeras que no duermen con su familia, o sea, llegan a su casa y se aíslan en una habitación para no contagiar a su familia. Hace 10 meses que prácticamente no ven a su familia, sino la escuchan. 10 meses para no contagiarlo y poderse, y se cuidan, que usted no, creo que salen, apenas sale el toque de queda, salen de su casa para no cruzarse con la ola. Claro, lo que sería un buen mensaje, ¿ya? Para usted, doctor Solari, es que una enfermera o un médico o médica que esté en la primera fila en las unidades de cuidados intensivos, que uno de ellos o de ellas sea el primero en ser vacunado en el Perú. Si es una enfermera que ha renunciado hasta a su familia para cuidar a sus pacientes sin enfermarse, ¿no merece acaso un homenaje simbólico a todas las enfermeras que tienen que hacer eso? Hay médicos que se tienen que, en su casa llegan, se echan 3, 4 veces, no duermen con su esposa, no tocan a sus hijos para poder regresar al día siguiente y no dejarles el virus a ellos, ¿no? Porque si se contaminaron, cuando se den cuenta que su familia ya se contaminó, ya es tarde. Es decir, hay colegas, enfermeras que han hecho medidas extraordinarias, inenarrables para cuidar a su familia y poder estar al día siguiente con sus pacientes. Enfermeras que han renunciado al retiro para poder estar cuidando a pacientes que tienen una vocación ejemplar. Una última pregunta, doctor Solari, ¿usted se va a vacunar cuando la vacuna esté disponible para usted? Cuando me toquen me vacunaré. Yo ahorita tengo un paciente, por ejemplo, que está en su casa tengo varios con su casa, y no puedo ir a examinarlos. Porque no puedo, porque no estoy vacunado y no puedo poner en riesgo a mi familia. Entonces tengo que desatender pacientes por no estar vacunado, porque esos pacientes no tienen quien los atienda, no tienen otra persona que los atienda. Entonces le pongo un ejemplo: cuando me toque, me tocará, pues, y si no me toca, no me toca, ya se la darán a otra persona que la necesite más, como debe ser. La fraternidad es una cosa que se ha olvidado en estos 200 años de independencia.